Hola, muy buenas, gente. Soy Reiseken, estamos aquí en un nuevo directo para nuestro canal. Estamos en un nuevo directo de Triangle Strategy. Estamos en el capítulo número 15 de la serie, capítulo número 8 del juego, ¿vale? Estábamos justo después de hacer el capítulo 8, el interludio, debemos separarnos, que es el capítulo que hicimos, que es donde hicimos la batalla con la familia de la casa de Silvio, ¿vale? Fue la batalla esa y que nos complicaron bastante la vida, ¿vale? Bueno, vamos a continuar a partir de ahí y vamos a ver qué nos espera. Seguramente sobre la marcha cambiaremos el título del directo, porque no sé qué capítulo viene después, o sea, qué es lo que nos espera. O sea, lo tendremos ahí. At the end of the battle against House Wolfford, Lord Silvio of Telior Vale, leaves the ya nos field pone en defeated. contexto. Silvio de Terion ha sufrido la derrota a manos de la casa Wolfford. The victors, however, do not go by unscathed, repeated battles taking their toll on the soldiers. Sin embargo, All goes according to Gustadolf's plan to weaken both houses. los Wolfford, aún victoriosos, están exhaustos tras innumerables contiendas. Ambas casas se encontraban debilitadas, tal y como el archiduque Gustadolf había urdido. Landroy Falls, Lord of the Third of Glenbrook's High Houses, faces off against General of Laura. Mientras tanto, Landroy de Folkes, patriarca de una de las tres casas, de las tres familias, se enfrenta a la general Ablora. Capítulos 8, Posludio, Luz y Sombra. Luz y Sombra, vamos a ponerlo así. Luz y Sombra. Del capítulo 8, Luz y Sombra, ¿vale? Y ya está. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Es complicado, o si no, no pondré Luz y Sombra y ya está. ¿Vale? Hay bastantes cosas ahí extras y tal, porque estoy viendo. Aquí tenemos la casa Teriol. Serranía de Norselia a pie, ¿vale? No creo que haya batalla. Esto será sobre, supongo, conversaciones y tal. Vamos primero a ver aquí. Serranía de... Vale, de pie y tal. Vamos a ver qué tal. A ver qué nos dicen ahí. I must survive. Somehow, I must survive. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. Ah! Vaya cobarde. Escaping all on your own, I see. ¿Intentabas escabullirte sin decirme adiós? Rufus, what are you doing here? Rufus, ¿qué te trae por estos lares? I came to collect my reward. Venía a cobrar mi jornal, ya ve usted. Reward? Since when were losers ever rewarded? No sé de qué hablas. No hay dinero para que valga para un perdedor. I remember our deal differently. Teníamos un trato. As do I. I was promised an invincible executioner. Lo mismo puedo decir de ti. ¿Tú no eres un asesino imbatible? You are nothing but a fraud. A sheep in wolf's clothing. Me engañaste como a un chivo. Fraude total. What's so funny? ¿De qué te ríes? I have a new deal for you. Pay me what I'm owed or die. O me pagas o estiras la pata. Tú eliges. I cannot give you what I do not possess. But if you kill me now, Ni siquiera podría pagarte ahora mismo. Además, si me haces algo... you will have lost to Wolfford with nothing to show for it. No verás ni una moneda. Y encima tendrías que vértelas con los Wolfford. No querría estar en tu pellejo. Go on. Tienes razón, no te lo voy a negar. If you let me live, on the other hand, I will find the coin to pay you. Te What do you pagaré- say? Te pagaré tan pronto disponga del dinero. Tú déjate de amenazas mientras tanto, ¿vale? Fine. De acuerdo. But if I don't get that money, consider your life forfeit. Pero cuidadito con la próxima vez que se te ocurra mentirme. Porque te arranco el gaznate de cuajo.
Vale. Ahora si vamos a la casa de Folkes a ver qué pasa. No hay nada más, ¿no? No. Ah, todo esto de aquí es de fraguelada, cuidado. Ponga Reino del Glaucoburgo. Esto es de fraguelada, todo esto. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Seguramente matará al Android. Joder. Ahí está. Far too much blood has been spilled. Demasiada sangre derramada. I know how loyal you were to the late King Regna. Comprendo hasta donde alcanza vuestra inmensa lealtad hacia el difunto rey Regna. We may be enemies, but you still have my respect. I would invite you to join our ranks. Os merecéis mis respetos, aunque seamos enemigos. ¿Por qué no le juráis esta misma lealtad al archiduque? You would dishonor me so. ¿Y vivir en el total oprobio? I prefer it to your death. Sería un desperdicio tener que poner fin a vuestra vida. Save your pity for someone who needs it. Ja, me subestimáis. Your master will never have our loyalty, even if it means the end of the three high houses. Serviremos a un monarca digno, aunque eso signifique la ruina de las tres familias. Your Majesty, I serve you even in death. Larga vida a su majestad. Vale. Ya está. Vale. His plot foiled and bested in battle by House Wolford, Silvio Tellior flees, leaving everything behind. El plan urdido contra los Wolford a manos del patriarca Silvio de Teriol ha fracasado. El enfrentamiento entre ambas casas culmina con su vida. House Falks fights valiantly, but ultimately loses to General of Laura's army, and joins their late king in death. Mientras tanto, el señor de Folkes desafió con valentía a la general Blora. Más en vano, los Folkes expiraron su último hálito a la par que su patriarca. Of Glenbrook's three high houses, Wolford, Tellior, and Falks, Las tres familias vasallas del reino de Glaucoburgo, Wolford, Teriol y Folkes, two are felled by the iron hammer of Esfrost. dos de estos grandes pilares han sido pulverizados bajo el gélido hierro de fraguelada. Solamente quedamos nosotros, los Wolford. House Wolford now stands alone, in more peril than ever. Así pues, el Via Crucis solitario de los Wolford continúa su marcha. Cuidado, Joder, somos los únicos, hemos aguantado ahí. Pero claro, tuvimos que quemar la mitad de la ciudad, de So, two of Glenbrook's three high houses have fallen. Así que dos de las tres familias vasallas de Glaucoburgo han desaparecido. Esfrost's invasion took me by surprise at first, but this is quite the interesting turn. No me esperaba para nada el ataque de fraguelada, pero con ello el panorama es cuanto menos interesante. Now Wolford stands alone, having lost both the crown and its allies. There is no better time for us to act. La casa Wolford ha quedado aislada tras perder sus dominios y a sus aliados. Ahora es el momento ideal para ejecutar nuestro plan. Then let us set the trap, brimming with bait enough to lure them in and keep them there. ¡Qué cabrón! Muy bien. Démosle cebo a los Wolford de que piquen, que se empachen hasta que no puedan ni moverse. As you command. The famed high house of the Salt Iron War will soon be under your thumb, my lord. De acuerdo, así la casa que gozó de renombre en la Gran Guerra Frosalina estará bajo vuestra influencia. Having control of their land will make our deliveries that much easier.
Aquella región es un punto estratégico en Orselia, por lo que nos vendrá de maravillas para transporte. Indeed, and House End will prosper more than ever. Eso es, la casa Ende será más próspera y gloriosa que nunca. Brute strength is not the only path to victory. A truly wise man can win without ever drawing Qué his cabrón. sword. Jajaja, solo un tonto lucha con todas sus fuerzas para ganar. Los sabios como yo podemos alcanzar la victoria sin necesidad de ello. Pues vale. No tú digas, amigo. Pero vamos a por ti. Iremos a por ti, vaya. My lord, a bird from Sorsley End of Hyzant has arrived. Mi señor, el intendente Solstulo de los Siete Ungidos nos ha enviado una carta mediante ave mensajera. He has offered to send us provisions and funds in light of our situation. Afirma que sabe del suplicio por el que estamos pasando, así como su interés en enviarnos provisiones y fondos. A most welcome offer, to be sure, but Una propuesta muy grata, pero why would he extend a helping hand to us now? Could he be after something? ¿por qué querría extendernos una mano ahora? Creo que oculta algún plan. Undoubtedly, there are regrettably none so altruistic amongst the saintly seven. Sí, por desgracia, los Siete Ungidos no han llegado al poder obrando únicamente con las mejores intenciones. Seeing as Minister Sorsley has never shown much interest in other nations. El intendente Solstulo no es un hombre atado a intereses internacionales. I can only surmise this is a ploy to put House Wolford in his debt. Busca apoyarnos para así exigirnos algo a cambio después. Diría que se trata de una estratagema para ejercer su influencia sobre nosotros. As I suspected. But our people and soldiers need all the help they can get. Es posible, pero necesitamos sus provisiones y dinero para abastecer a nuestro pueblo y soldados heridos. ¿Qué tenemos que tomar la decisión también aquí? Let us accept his proposal. We can deal with whatever ulterior motives he may have once we are back on our feet. Aceptemos su propuesta. Tenga intenciones ocultas o no, lo importante ahora mismo es recuperarnos. Understood. We shall discuss our countermeasures at another time. Entendido. Más tarde podremos planear cómo contrarrestar la influencia de Solstulo. Claro, es que es una arma de doble filo esto. Que si te tiene pillado, después te vas a ver qué nos hace hacer, ¿eh? Vale, aquí tenemos conversación opcional. Congratulations on your victory in the Folk's domain, General. Felicidades por tu éxito en la conquista de Folkes. Thank you, sir. They were proud warriors. And Lord Landroy a formidable foe despite his age. Admito que el patriarca supuso todo un lance pese a su avanzada edad. Por supuesto, sus bravos soldados no fueron menos. I imagine he was content to breathe his last on his beloved fields. Apuesto a que el patriarca de Folk se alegró ante la expectativa de criar mavas en su amada tierra. 30 years have passed since the Salt Iron War. It was time he was put to rest beside that bygone era. Han transcurrido más de 30 años desde la Gran Guerra Ferrosalina, y era hora que las viejas glorias tuvieran su merecido descanso. Avlora, it is time you had a rest as well. Te sugiero que hagas lo mismo, Avlora. What do you mean by that, Your Grace? Con el debido respeto, ¿a qué os referís? Your soldiers have fought long and hard. Any longer and their morale may suffer for it. La moral de las tropas se vería perjudicada de continuar con las hostilidades. But what of House Wolford? ¿Vais a permitir que Wolford haga y deshaga de sus anchas? Prince Roland is still with them. Is that not cause for concern? ¿No nos supone una traba el hecho de que aún tengan al príncipe? There are no lords left worth worrying about. House Wolford stands alone after Roland's uprising. Roland no dispone de suficientes apoyos para la rebelión con la que recupera sus dominios. Even so, we would do well not to underestimate them. Pero me temo que Wolford no es un adversario que debamos subestimar. Even standing alone, they once changed the course of the Salt Iron War.
Precisamente fueron ellos quienes cambiaron el rumbo de la última guerra, ante el estupor de todos los países. House Wolfort is no longer the hunter, but the hunted. De esos Wolford que mencionas, no queda más que carroña para los buitres. Ahora han pasado a ser meras presas. Or do you believe you understand something that I do not, General? ¿Acaso recelos acerca de mis métodos, lo que percibo en tus palabras, general? No. Forgive me, Your Grace. En absoluto. Os ruego que disculpéis mi osadía. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Ahora nos dejarán en paz? Vale. Vamos a continuar. ¿No había otra conversación extra? You wish to speak to me, Your Highness? ¿Deseabais verme, Alteza? I wish to leave the Wolfort domain. Me gustaría marcharme de Wolford. And you want me to persuade Lord Serenoa? ¿Y queréis que convenza a mi señor Serenoa? Yes. Though I doubt he will welcome the conversation after the scales have spoken. Así es. Bien sé que no está sobre la mesa reconsiderar lo decidido mediante la balanza. But the people are tired. Their expression's grim. And this castle is no different. Pero la gente está cansada, se percibe en sus rostros, y me temo que la situación no mejora aquí en el castillo. Even so, the decision was made together. La decisión fue tomada en conjunto. Yes. But I think we all know that I am at the source of our troubles. The Está claro. responsibility ultimately falls to me. Está claro que yo soy el causante de esta situación. Por ello tengo que asumir la responsabilidad. If you truly wish to take responsibility, then I do have an idea. Si tan claro lo tenéis, se me ocurre algo al respecto. And I would hear it. Soy todo oídos. Give me that ring. Os pido que os deshagáis de ese anillo. But this is proof that I belong to the royal family. What ¿Qué? would you do with it? ¿El anillo real? ¿Por qué haría algo así? Have you die for your people? Para orquestar vuestra muerte como es debido. Vaya. No veas, ¿no? Vale, vamos a ver. Dios Celia. Hey, boss. Come take a look at this. Jefe, por aquí. The poor soul. ¿Quién ha tirado a este pobre hombre aquí? Or maybe not so poor, judging by these clothes. Pero no tan pobre, porque mira tú cómo va el señorito. Hey, Pa! Remember what I said about that reward money? Papaíto, ¿tú te acuerdas de la recompensa aquella? Of course I do. This might just be him. Cada mañana cuando me levanto, ¿tú crees que será este? Pa, take a look at this. Papaíto, mira, mira su anillo. Shiny ring, huh? Is that the royal emblem? This has got to be Prince Roland. Pero si es el escudo real. Nos hemos topado con el príncipe Roland. Vale. The corpse is regrettably too damaged to identify, but the royal signet is unmistakable. No hemos podido identificar el cadáver debido a su grave deterioro, pero el anillo real es auténtico. Aside from Cordelia, there is only one who would wear the royal family's ring. Ahora mismo solo hay una persona en posesión de un anillo así aparte de Cordelia. There can be no doubt. This is Prince Roland. Pongo la mano en el fuego a que se trata del príncipe Roland.
Excuse me, Your Grace, but about that reward. Disculpe, Usía. ¿Y la recompensa? Thalas, give them their coin. Taras, dale lo que pide. Yes, brother. De acuerdo. Thank you kindly for your generosity. Muy generoso el Your hombre, Grace. que como tiene que ser. What a waste. Qué deshonra de final. Is this truly how the kingdom of Glenbrook meets its end? Así que ya no habrá más amaneceres para el reino de Glaucoburgo. House Wolfort are no fools. Their friend was only a liability. Los Wolford son criaturas astutas. Son muy conscientes de que tienen que protegerse a sí mismos por encima de toda They lealtad. have spared themselves by forsaking the prince. Ya que han abandonado al príncipe, no hay causa para proseguir con las contiendas. They may have escaped, but there are none who would help them. Han intentado escapar, pero es en vano sin nadie que los ayude. There is no reason for us to concern ourselves with House Wolfort any longer. Los Wolford no nos causarán más quebraderos de cabeza. A shame. Una lástima, la verdad. Your poor brother, betrayed by his most trusted friend. Ay de tu pobre hermanito, qué puñal por la espalda se ha llevado. Ja, 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 ja. Oh, Roland. Roland, hermano mío. De Roland. Luz y sombra, fin. Vale. ¿Hemos dado la partida? Sí. Continuemos un poquitín más. Pero al final esto ha sido un postludio. Y ahora vamos al inicio del nuevo capítulo de trama, la nueva parte de trama. Vamos a ver. The news of Prince Roland's death spreads across the land like wildfire. Las nuevas sobre el fallecimiento del príncipe Roland se extendieron por todo el mundo. With his demise, seemingly comes the end of the kingdom of Glenbrook. Con su muerte, también ha caído el último adalid de la resistencia de la Casa Real. El reino ha dejado de ser. But only days later, a proclamation is made that would bind Esfrost and Glenbrook. Unos días después, sin embargo, se emite una declaración conjunta del Archiducado de Fraguelada y del reino de Glaucoburgo. Bearer of the royal signet and last heir to the throne of Glenbrook, Cordelia is to ascend as queen. En ella se anuncia la coronación de Cordelia, la última heredera de la familia real de Glaucoburgo. And wed Archduke Gustadolf. Así como su inminente enlace con el archiduque Gustadolf. Preludio, Esperanza Rota, capítulo 9. Vale. Vale. Princess Cordelia is to wed the Archduke? ¿Cómo? ¿Que su Alteza Cordelia se va a casar con Gustadolf? What is the meaning of this? Gustadolf is the very one who invaded Glenbrook. ¿Cómo va a ser eso posible? Si Gustadolf es el que nos invadió. But King Regna is to blame for trying to monopolize the mines. Porque el rey Regna ha intentado quedarse con las ruinas, con las minas. La culpa es suya, no del archiduque. What does it matter who the princess weds as long as Glenbrook lives on? Eso no importa. Lo más importante es que el reino de Glaucoburgo siga vigente. It damn well matters to me. ¿Pero qué tontería es esa? My people, our days of late have been dark and filled with strife. Mi querido pueblo, nos hemos enfrentado a numerosas dificultades. Both Glenbrook and Esfrost have suffered countless losses. Tanto Glaucoburgo como Fraguelada hemos cargado con demasiados sacrificios y pérdidas. And we have lost both of our beloved princes. Franny y Roland, mis hermanos, fueron dos de dichas víctimas. Sé que todos vosotros los apreciabais mucho y por ello...
For that, I offer you my deepest condolences. Quiero ofreceros mi más sincero May they all rest in pésame. peace. As you all know, my father was sentenced to death for his role in this tragic event. Como bien sabéis, mi padre, el rey Regna, fue el artífice de esta tragedia. But how do we come to grips with our sorrow and anger? How do we atone for our mistakes? Entonces, ante nuestra tristeza, rabia y los errores del pasado, ¿cómo hemos de proceder? Esfrost does not deserve your forgiveness. Do not submit to Gustadolf's will. Los Elátidos son los desgraciados. No te conviertas en un títere de Gustadolf. Let us recognize our sins as such and move forward. Solo podremos seguir hacia adelante a reconocer que la culpa fue nuestra y solo nuestra. Archduke Gustadolf has magnanimously given us another chance. El archiduque Gustadolf, magnánimo como ningún otro, nos ha ofrecido una oportunidad maravillosa. A chance to see Glenbrook to a fair and free future. Glaucoburgo tiene la oportunidad de renacer como un país justo y libre. As the queen of this kingdom, I, Cordelia of House Glenbrook, Yo, Cordelia de Glaucoburgo, en función de reina de Glaucoburgo, do hereby accept the warmth and governance of Esfrost, and swear to do everything in my power to usher in an age of peace with the Archduke. Madre mía, ya la ha liado. Acepto la amabilidad del archiducado de Fraguelada, seguir sus directrices, y juro hacer todo cuanto esté en mi poder para mantener la paz junto al archiduque. With all due respect, sir, I do not believe Queen Cordelia to be fit for ruling Glenbrook. Ilustrísimo, no creo que la reina Cordelia sea capaz de gobernar Glaucoburgo en condiciones. She does not need to be. She is to be our figurehead. A place for the people to focus both their hope and discontent. Ni lo espero de ella. Lo que busco es que el pueblo deposite sus desilusiones y esperanzas en su imagen. And while the poor people of Glenbrook stumble in the dark, we shall establish a new government. Aprovecharemos la confusión de la ciudadanía de Glaucoburgo para instaurar nuestra libertad a este antiguo reino. Once the people have had a taste of true freedom Esfrost would offer them, there will be no turning back. Y una vez que el pueblo haya acatado la verdadera libertad, ya no tolerará las cadenas que se le impusieron tiempo a. By the time Cordelia births an heir, both this kingdom and its people will belong solely to Esfrost. Para cuando ella dé a luz a un heredero, este reino y sus gentes ya formarán parte de Fraguelada. I would be loath to stand upon a political battlefield. It is far more heartless than those of war. Nuestra estrategia política es más cruel que una guerra por las armas. I am simply breathing new life into a kingdom of tired traditions. The people will thank me for it in time. Tan solo voy a cambiar un ridículo país estancado en sus tradiciones. Tarde o temprano el pueblo me lo agradecerá. Ablora está con la mosca detrás de la oreja, ¿eh? Father, my brothers, I swear to avenge you. Padre, hermanos, juro vengaros, cueste lo que cueste. Pobre Cordelia, vaya plan. De momento están haciendo un plan de, como mosquita muerta, acatar las órdenes de Gustavo, pero vaya. La procesión va por dentro. Que es como se dice. Vale, vamos a ver. Castillo de Wolford. Vamos a ver. Hoy no será un capítulo muy largo, porque depende cómo esté en el tema de la trama. A ver. Alteza, imagino que estás al tanto del discurso que se ha dado ahora en la capital. I have. Sí. I won't forgive them for making Her Highness say such horrible things. Ratas elátides, ¿cómo osan obligar a su Alteza Cordelia a decir todo eso? Enough, Huguet. Guarda silencio, Huguet. But they lied about the king's death. They made it seem like Gustadolf was justified. Pero Gustavo ha usado la muerte de vuestro padre para sus fines. ¿Qué clase de justicia es esta? Say no more. If Cordelia can endure this, so can we.
Te lo ruego, no digas nada más al respecto. Cordelia está soportando lo indecible. And as long as she lives, that is enough for me. Lo único que me importa es que esos monstruos hayan dejado a mi hermanita con vida. Forgive me, Your Highness. Mis disculpas. We all understand how you feel, Prince Roland. No eres el único que está furioso con lo que está pasando, Roland. No, I apologize. I lost control. No, soy yo quien debería pedir disculpas. He perdido los papeles. Thinking about it will do us no good. We must rise to action. Quedarnos pensando en lo ocurrido no solucionará el problema. No podemos permanecer de brazos cruzados. Indeed we must. Everyone knows of your death now. Tienes razón, han anunciado de forma oficial vuestro fallecimiento. That means we are free to make our next move. Por fin podemos actuar a nuestra discreción, así que todo depende de cómo procedamos ahora. Listen, my friends. Prince Roland of Glenbrook is dead. Escuchadme todos. Roland, el príncipe de Glaucoburgo, ha dejado de existir. I am now merely Roland, a warrior who fled a fallen kingdom. A partir de ahora seré Roland, un guerrero sin renombre que recurrió al exilio tras la caída de su reino. I humbly ask for your support until the sun shines upon our royal line once again. Hasta el día en el que la casa real de Glaucoburgo resurja de sus cenizas, agradecería que me tratáis como tal. Is that Sir Maxwell's? ¿Esta no es la máscara de Maxwell? That mask. You look just like Sir Maxwell. Es la máscara de Sir Maxwell. Estáis idéntico a él. This is a secret that shall stay within House Wolford. Este secreto nos haga de la casa Wolford. Master. Maestro. Grant me the strength to free our home from Esfrost's clutches. Dame tu poder, así podré arrasar con fragualada. Ahí. Ha hecho Roland. Creo que todo funciona en el micro porque me ha pitado. O sea que no sé si ahora sí que funciona en el momento. Vale. Genial. How is he doing? ¿Cómo sigue mi padre? Better than before. He groans in pain from time to time, though. Mucho mejor que antes, aunque a veces lanza algún que otro estertor. I see. Ya veo. I wish I could tell Father about our situation now, but... Ojalá pudiera poner a mi padre al día sobre nuestra situación. Lord Serenoa, if your father were awake... Y si no soy vuestro padre, Simon, podría hablar. I am certain he would praise you for safeguarding Wolford. Seguro que se alegraría de que protejáis con tanto afán a todo Wolford. Sad to say, the real trouble is only just beginning. Pero mucho me temo que este jaleo solo acaba de empezar. I'll be damned if House N's protection comes for free. No doubt the longer we stay, the steeper the price. Ahora la casa Ende nos protege, pero eso no significa que no nos vayan a venir con exigencias absurdas. Precisely. Minister Sorsley is not an altruistic soul. Tienes razón, Solstulo no es una persona que actúe solo por bondad. If you were in his shoes, what would you do? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar, Benedict? I would squeeze us dry, then look for an opportunity to. Si yo fuera Solstulo, aprovecharía para arrebatarnos recursos cuando llegase el momento perfecto. But we won't let that happen. Pues no le vamos a dejar salirse con la suya. Of course not. Anna is already on the move. Por supuesto que no. Ya he enviado a Ana. It is our duty to protect and guide this house. Continuaremos protegiendo esta casa tal y como nuestro antiguo patriarca espera de nosotros. This heart ain't changed since the day Lord Simon took me in, lad. Zagal, nuestros sentimientos de lealtad hacia esta casa no han cambiado para nada desde el día que nos reclutaron. I'm ready to put my life on the line for this house. We'll get past this, one way or another. Estamos dispuestos a dar nuestras propias vidas por Wolford. Superaremos esta situación tan complicada. Te doy mi palabra. Thank you so much, both of you. Muchas gracias a ambos por todo. Bien.
Vale. Aquí hay 3 conversaciones, digamos, opcionales. Vale. Portón de las atalayas. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. What's Farok? The body of Lord Dragan is... Gobernador, hemos encontrado el cuerpo sin vida de Dragan. So my son has finally returned home. Por fin ha vuelto a casa. De acuerdo, voy enseguida. Is something the matter? ¿Qué ocurre? I think it better not to look, my lord. Con su permiso, gobernador. Sería mejor que no lo viera. And why is that? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? His face. There is no vestige of the handsome lad he once was. Ha estado demasiado rato expuesto a la intemperie. Ya está casi irreconocible. Oh, my son. Mi hijo. I understand. You are dismissed. Entendido, puedes irte. I am so sorry, my boy. Please forgive your pitiful excuse for a father. Perdóname, hijo mío. Perdona este fracaso de padre que has tenido. I will find the one who did this to you. I swear it. Te prometo que encontraré a los que te han hecho esto. Me las pagarán. Esto lo hicieron, pues, tu familia, amigo. Vale. Puerto de Wolford. Vamos a ver. Vamos a ver a Ana, a ver qué pasa. I see. So there is an illicit salt trade held outside the auspices of the Norzelia Consortium. Entiendo. Así que hay transacciones que no pasan por la compañía de Norzelia. In this business, you cannot avoid rumors even if you try. Sí, en este tipo de trabajo uno termina enterándose de todo, se quiera o no. They say sneaking under the consortium's nose is well worth the risk, but I am not so bold. Hacer algo así puede ser todo lo rentable que quieran, pero ni yo me la jugaría de esa forma. And who is behind all this? ¿Sabes quién mandó a hacer la transacción? I wish I could A say. ver, es que I am not tu ayuda asking será you to bien tell me for recompensada. How generous of you. Oye, muchas gracias. Y bueno, solo son rumores, pero... They say none other than Minister End in Hyzant is pulling the strings. Se dice que ha sido Solsto Loende de Dunágina. And some free advice for you, my friend? You'd do well not to get involved. ¿De verdad piensas involucrarte en esto? Porque yo que tú me lo he pensado 2 veces. Why? ¿Por qué lo dices? I'm afraid that will cost a separate fee. Si quieres saberlo, tienes que apoquinar algo más. Ah. Why, thank you. Ajá. Muchas gracias. Qué cabrón. Ahí por la información, ¿eh? Vamos a ver. Fontana de la Sal. El que pasa en Dunágida. Vamos a ver. Ah, ahí están los rosé. Water. Agua. Por favor. On your feet. De pie. Water, please. Por favor, necesito agua. Get back to work. Aguántate, no eres el único con sed. No setbacks, I presume? Va todo en orden, entiendo. None, sir. We are already well ahead of schedule. Sí, hemos superado el pronóstico de sal extraída. Splendid.
Entendido. The ledger, if Veamos you los registros de contabilidad. Yes, sir. Sí, dame. Vale. I would hate for there to be a problem with our numbers. I will hold on to this for now. Cualquier tipo de irregularidad en las cuentas nos puede meter en un gran lío. Me ocuparé de revisarlo personalmente. Of course, sir. Claro. Water. Agua, por favor. Put the poor thing out of its misery, Booker. Lázaro, ocúpate de él. Ah. You must be firm with the Roselle. Show them the slightest mercy, and they'll think they deserve Qué cabrón, more. ¿no? Ni se te ocurre consentir mucho a los Rosé. Los veo capaces de aprovecharse de nuestra amabilidad. Yes, sir. Sí, señor. Vaya cabrón, ¿no? Joder. Y todo que tenía sed. Mira, un momentito. Mira, guapo. Aquí, va. Vamos a tener mica. Vale, vamos a ver un poco más. Vale, vamos allá. Vamos a ver qué pasa. 41 minutitos. De estos son unos días después. Serenoa, do you have a moment? Sí, ¿no? ¿Podemos hablar un momento? Claro. I was hoping to talk to you about our marriage. Verás, es sobre nuestro compromiso. Now that Glenbrook has been brought to ruin by Esfrost. Ahora, ahora que Fragolada ha llevado a Glaucubru a su destrucción, Is there any meaning to our union? no paro de preguntarme si nuestro matrimonio tiene algún sentido. My brother may have been planning this from the start. Quizá mi hermano lo calculó todo desde el principio. And yet I came to Wolfort with the intent of marrying you, completely unaware of it. Y yo, sin saber esto, vine aquí con sumo entusiasmo, ensimismada en mis responsabilidades. It's always like this. Nothing ever goes as I would wish it. Es gracioso, ¿no crees? El futuro nunca sale como uno piensa. The course of my life has always been at the mercy of others. Toda mi vida se resume a ser la peona de alguien más. As has mine. Me siento igual que tú. Almost nothing happens the way I thought it would. Casi nunca he podido actuar de acuerdo con mis propios deseos. But you have a home. Somewhere you can return to someday. You are surrounded by people who care about you. Pero al menos tienes un hogar y un lugar a donde volver. Cuentas con numerosos aliados. As do you, as a member of House Wolfort. Your place is with us now. Y tú eres parte de los Wolford, así que también tienes un lugar así. Serenoa. Serenoa. And though this may sound pretentious, suena presuntuoso de mi parte, pero this is a time for you to think about your future and what you must do, Frederica. Este es un momento, just as I am. Este es un momento apropiado para pensar en qué debemos hacer, tanto tú como yo. I suppose you are right. Estoy de What must acuerdo. I do? Es complicado. Here you are. Así que aquí estabais. Master Benedict has been searching for you both. Benedict me ha mandado buscaros. Understood. Let him know we will return at once. Vale, dile que vamos enseguida. Joder. You said we received a delivery from Minister Sorsley. Soston nos ha mandado provisiones. Yes, mostly food and materials, plus a considerable amount of coin. Sí, en especial alimentos y materiales. Además, ha incluido una cantidad notable de fondos. That is quite kind of him. ¿Por qué tanto? House End is a wealthy one, even by Hyzant's standards. This would barely put a dent in their coffers. Incluso para un país como Dunálgida, la casa Ende es particularmente rica. Para ellos no es ningún problema darnos tantos recursos. We have distributed the resources as needed. We've even managed to restock our reserves.
Estas provisiones se han repartido a nuestros ciudadanos. Nos han ayudado a reponer los abastecimientos que habíamos agotado. Wish I could be happy for the help, but I can't say I am. Mira, les agradezco que nos echen una mano, pero tampoco lo veo como motivo para alegrarse. Agreed. Relying on them comes at a price. They will be looking for recompense. Eso es. Si dependemos de ellos, más difícil será quitárnoslos de encima después. Además, puede que nos pidan que les compensemos en cualquier momento. I believe that to be their true aim. Sí, diría que es su objetivo. But this is the path we chose to walk together. No obstante, este es el camino que hemos elegido. Indeed. And as long as we stay the course, the winds of favor will someday be at our backs. Efectivamente, en todo caso, confío en que si seguimos trabajando duro, podremos cambiar todo a nuestro favor. A missive from Minister Sorsley has arrived. Acaba de llegar una misiva del San Intendente Solstulo. I see he wastes no time. No pierde What tiempo. absurd request could he possibly have in store for us? Me pregunto qué petición irracional nos tendrá reservada. Nothing good, that's for sure. Tengo un mal presentimiento. Vale. Tun, 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 tun. Ai, ai, ai. Què fas, petit? Ay, ay, ay. Vamos un momento al campamento. De todas maneras. Te tengo gato aquí, es que no me deja, no me deja. Vale, tenemos mejoras de clase disponibles. En inventario no hay existencias. Vale, tenemos esto. Cambiar. Tenemos cosas del Vademecum. Vale. Y lo tenemos todo. Vale, extensión de clase. Vamos a ver qué. Unidad veterana, unidad raza. Aquí tenemos a Roland ya con la máscara. Vamos a cambiar a... Vale. Vamos a cambiar la unidad de Frederica. Va a ser mejorada. Hechizo de Borallamas, vale. No tenemos ningún orden de mérito más. Vale. Vale. De momento volvemos. Ay, tenemos el Vademecum, es verdad. El registro militar, Vademecum. A por ella, bandida. Ay, por la bella bandida. Corre el rumor de que una bandida de muy buen ver deambula por las tierras de Beaufort asaltando a nobles y a gente pudiente. Partí hacia allá para confirmar los rumores. Logré ponerme en contacto con un individuo que afirmaba haber visto a la bandida en cuestión. Le invité a unos tragos y ahí empezó a soltar prenda. Era un hombre de mediana edad con el pelo azafranado, cuyo relato no escatimaba detalles. No solo me describió el aspecto y la personalidad de la mujer, sino que también me habló de su infancia, de sus hábitos, incluso de sus comidas, de las comidas que aborrecía. ¡Qué barbaridad! No pude tener tanta información. Era más que evidente que sabía cómo encontrarla. Cuando ya asomaron los primeros rayos del alba, le dije con determinación que me gustaría conocer a la hermosa bandida. Vale. Voy a dejar esto por aquí más o menos, por aquí. Vale. Ahora estará con el micro de portátil, ¿vale? O sea que cuidado. Cuando ya asomaban los primeros rayos del alba, le dije con determinación que me gustaría conocer a la hermosa bandida. Entonces el hombre empezó a vociferar como si le hubiera entrado de no sé qué males. Que te veía venir, ni en sueños te dejó a mi niña Trish con un hombre que trefe como tú. Lo último que recuerdo es su puño en mis Belfos.
Me hallaba tirado en el suelo cual saco viejo. Cuando recobré el sentido, el hombre se había fumado sin pagar su parte de la dolorosa. Dijo estas palabras de advertencia con la esperanza de que nadie más sufra la tan trágica fortuna. Bonita la bandida, pero el padre poca bienvenida. Vale. Quienes alivian el sufrimiento ajeno. Las profesiones que tratan las heridas en enfermedades se dividen en tres categorías. En primer lugar están los practicantes, que pueden prescribir una diversidad de medicamentos. Los galenos, que combinan los tratamientos medicinales con los procedimientos quirúrgicos. Y por último, los curanderos, que utilizan magia curativa y restauradora. Es fundamental elegir el tratamiento más adecuado en función de los síntomas. Cada país y cada persona tiene sus preferencias. El reino de Glaucoburgo confía especialmente en los galenos. Vale. Mientras que la población más desfavorecida tiende a recurrir a los practicantes. En la corte médica de Donágena se investigan los 3 métodos y cada día se producen nuevos y eficaces medicamentos, así que como magia curativa. Vale. El halcón de los Wolford. Vamos a ver. Los registros acerca del origen de Wolford, la más importante de las 3 casas de Glaucoburgo, brillan por su ausencia. Cuenta la leyenda que un guerrero ambulante fue guiado por un halcón hasta las montañas del noreste del reino, donde sometió a los dos pequeños clanes de Folkes y Teriol que allí habitaban. Los distintos grupos de la zona se unieron entonces bajo el liderazgo de este antepasado de los Wolford, para formar una única familia. Por ende, pese a un reducido número y a estar situados en medio de 3 países, pudieron mantener su independencia y convertirse en un clan formidable. Simon tuvo gran influencia en el curso de la Gran Guerra Frosalina y desempeñó un papel clave junto a Rey Regna en cuanto al cese de las hostilidades. Tras el final de la contienda formó una alianza con el rey que lo convertiría en el protector del reino. Su clan se dividió en las 3 familias de Wolford, Teriol y Folkes, y cada una de ellas recibió sus correspondientes tierras. Pese a su condición de vasallos, el rey Regna sigue dispensando un trato especial a los Wolford, pues considera a Don Simon un amigo y compañero de armas. El halcón del escudo de Wolford simboliza el orgullo y el valor de la familia, además de honrar al ave que condujo al antepasado de la casa hasta el territorio de Wolford. Vale. Los realistas y las 3 casas vasallas. En el reino de Glaucoburgo hay numerosas familias aristócratas que responden solo ante la casa real, así como un sistema político complejo que mezcla los derechos con las costumbres. El gobierno glauco presenta múltiples secciones, cada una gestionada por un miembro de los realistas, un grupo de nobles entrenados desde la niñez para servir a la casa real. Como es de suponer, cada uno de estos aristócratas persigue intereses propios. De hecho, los ciudadanos de Glaucoburgo se mofan de ellos, afirmando que parlan sin llegar a soluciones reales, y que quien disponga de suficiente dinero será el que tome la decisión final. Cuando la Gran Guerra Ferrosalina tocó a su fin, el rey Regna optó por reformar el sistema entonces vigente. Lo primero que hizo fue dividir al clan Wolford, entonces presidido por Simon, en 3 casas distintas, y designó a cada una la responsabilidad de proteger regiones que servían como puntos estratégicos del reino. Así nombró a Simon como patriarca de los dominios de Wolford, mientras que su compañero de batalla, Landroid de Folkes, fue seleccionado como señor de la región fértil del sur. Finalmente, al consejero Godo de Teriol le encargó gestionar el suministro de agua al norte del reino. De esta manera fue como se crearon las 3 familias vasallas que sirven de apoyo al reino. De hecho, el rey había decidido implementar este sistema para contar con personas influyentes capaces de frenar los posibles abusos de poder de los realistas. Por otra parte, se piensa que el rey buscó limitar el grandioso poder del clan Wolford dividiéndolo en 3. Su plan, en última instancia, fue un éxito parcial. La población del reino confiaba en las 3 familias vasallas, casi tanto como la familia real, y habían conseguido limitar el campo de influencia de los realistas. No obstante, Simon se negó a buscar más poder político, prefiriendo intentarse incurtir a los futuros guerreros de la nueva casa Wolford. Esto, sumado a que el sistema político del reino antepone las costumbres y las especulaciones sobre todo lo demás, ha llevado a que los realistas continúen estando a la cabeza de la política del reino. Vale. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos una decisión que tomar. A ver qué pasa. Llevamos 54 minutillos, ¿eh?
Yet another problem has arisen, as we anticipated. I would like to ask everyone what they think. El inconveniente que temía ha surgido. Me gustaría escuchar vuestras opiniones al respecto. Benedict, if you would. Adelante, Benedict. Yes, my lord. We have just received a request from Minister Sorsley. Por supuesto, acabamos de recibir una petición del salintendente Solstulo. We are to deliver his cargo to Esfrost. Debemos entregar un cargamento al archiducado. Cargo? ¿Un cargamento? A load of salt that bypasses the consortium. Contrabando de sal ajena a los ojos de la compañía. He is asking us to be an accomplice to his illegal dealings. Pero eso nos convertiría en cómplices de sus actividades lícitas. The nerve of him, asking the honorable House Wolford to do such a filthy job. Ay, 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 Herador. ¿Los Wolford están haciéndole el trabajo sucio? ¡Ja! Que se lo haga su abuela. But consider this. Agreeing would secure us proof of his unlawful business. No nos adelantemos. Es una buena oportunidad para demostrar de forma tangible sus actividades. Are you suggesting we report him to Hyzant? ¿Sugerís que informemos a las autoridades de Dunágida? I am saying it is an option. Simplemente lo pongo sobre la mesa. Es una opción que no debemos desechar. You got a point. We have a duty to speak up when something's not right. Ay, ay. That's the honorable thing to do. Aquí un servidor está de acuerdo. Hay que denunciar toda injusticia. Es la ley a la que nos ceñimos en la casa Wolford. We might even earn the Holy One's trust. Pensándolo bien, también nos ayudaría a ganarnos la confianza del oráculo. Have you all forgotten? Minister Sorsley is one of Hyzant's saintly seven. Olvidamos un asunto de suma importancia. El salintendente Solstulo está formando parte de los 7 ungidos. His connections run far deeper than ours. We must tread carefully. Es más que probable que disponga de contactos importantes. Debemos actuar con cabeza. Then we need solid evidence to convict him. Además, necesitaríamos pruebas irrefutables para una acusación de tal calibre. Me temo que no será un camino de rosas. I should think the salt he wishes us to transport would suffice. But we are the only ones that know it. El cargamento es en sí mismo una prueba intangible. Una prueba tangible. Pero claro, somos los únicos que lo sabemos. And it is indistinguishable from the salt that is legally distributed. Far from the solid evidence we need. Y no hay forma alguna de distinguirlo de su contraparte legal. Yo tampoco estoy convencido de que sea una prueba sólida. Regrettably so. Ah, claro. One false move and we lose both Minister Sorsley's support and Hyzant's trust. Si seguimos adelante con la acusación, perderemos todo apoyo por parte de Solstulo y con ello la confianza de Dunágida. Without proof, we have no choice but to go to Esfrost. Creo que lo mejor sería cumplir con la petición y dirigirnos a Fraguelada. If only we had evidence of his misdeeds. Estoy de acuerdo. Ojalá disponer de pruebas rebatibles. It comes as no surprise to see our opinions differ, but a decision must be made. Es más que obvio que nuestras opiniones difieren, pero es importante tomar una decisión con toda prontitud. Report Minister Sorsley's illegal dealings to Hyzant, or become a silent accomplice. ¿Deberíamos informar a Dunágida sobre el contrabando o ser partícipes de él? Bring the scales. It is time to make our choice. Dispongamos la balanza de la convicción. Debemos sospechar este asunto a fondo. ¿Empezamos? Pudimos sobrevivir a una batalla muy ardua, pero la situación se ha vuelto todavía más complicada para nosotros. La decisión que debemos tomar cambiará nuestro destino irremediablemente. Debemos reflexionar y actuar tras tomar una clara decisión. Aceptar la petición de la casa Ende. Identificar sal a fraguelada. Déjame guardar aquí. Y gente, lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Creo que es un momento bastante bueno, justo antes de la decisión. Y veremos a ver qué tal a partir de aquí en el siguiente directo. Mañana estaremos aquí otra vez en directo en YouTube en el siguiente capítulo de este del Triangle Strategy, ¿vale?
sea que, gente, nos vemos mañana. Cuidaos mucho. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí un día más conmigo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo en el canal. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo directo, dadle un buen like. Si no tenéis el dislike, suscribiros al canal y darle a la campanilla para que YouTube os avise cuando voy subiendo vídeos. Y cualquier duda, cualquier comentario, lo dejéis en los comentarios del vídeo y os intentaré responder lo más rápido posible. Y nada, gente, pues lo dejamos para mañana, ¿vale? Cuidaos mucho y que tengáis una feliz noche. Hasta mañana, a la misma hora de siempre, gente. Chao, chao.